Era una mañana helada en Chicago. Marcus Lewis, veterano negro de guerra, estaba sentado en la acera sosteniendo un cartel que decía «Veterano de guerra. Necesito ayuda». La gente pasaba a toda prisa, desviando la mirada, hasta que un policía blanco se acercó, rasgó el cartel, esparció sus pocas pertenencias por el suelo y comenzó a gritarle que era un vagabundo. Pero lo que nadie sabía era que Marcus llevaba en el pecho la mayor medalla que un soldado estadounidense puede recibir. La escena parecía transcurrir en cámara lenta para quienes la presenciaban. El viento frío arrastraba hojas y los restos de cartón desgarrado por la acera. Marcus permanecía allí, de rodillas, con los ojos húmedos, más por el orgullo herido que por el frío. El ruido de los coches y las bocinas sonaba lejano, amortiguado, mientras todos empezaban a darse cuenta de que algo andaba muy mal en la forma en que el policía le hablaba, como si fuera basura, y, aún arrodillado, Marcus intentaba reunir sus pocas cosas, ajustándose el gorro en la cabeza como quien no quiere perder ni un ápice de la dignidad que le quedaba. El policía, identificado en el uniforme como el oficial Bradley, tenía poco más de 25 años, rostro enrojecido, ceño fruncido por la ira y la mano derecha golpeando la empuñadura de la funda de la pistola, como para dejar claro quién mandaba allí. Gritaba a voz en cuello que vagabundos como Marcus avergonzaban al país y que, en lugar de mendigar, tendría que buscar trabajo. Sus palabras eran como puñetazos, esparciendo vergüenza e indignación entre los presentes. Dos mujeres se detuvieron en la acera, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar. Un hombre, vestido con traje, dudó pero se quedó para ver a dónde iba a parar aquello. Y Marcus, inmóvil en el suelo, miraba al policía a los ojos sin responder, respirando hondo, como si intentara no estallar o desmoronarse justo allí. Sabía que, si alzaba la voz, podía ser arrestado, o algo peor, pero había algo en su pecho, debajo de la camisa gruesa, que parecía arder. Un recordatorio constante de que no era un hombre cualquiera olvidado en la calle. El viento seguía cortando la calle como cuchillas de hielo, pero ya no flotaba solo indiferencia en el aire. Había un malestar colectivo. El oficial Bradley se inclinó sobre Marcus, casi rozando su rostro, mientras le gritaba que se marchara o sería detenido por vagancia. Su voz retumbaba dura, cargada no solo de autoridad, sino de una furia incomprensible. Algunas personas comenzaron a juntarse en un pequeño círculo, sosteniendo bolsas o cafés calientes, sin saber si intervenir o simplemente grabar. Era el tipo de momento que uno suele ver en vídeos virales por internet, pero allí estaba ocurriendo de verdad, ante gente común que solo había salido a trabajar o a hacer compras. El suelo estaba cubierto de trozos de cartón, monedas desperdigadas e incluso un viejo mechero plateado que Marcus parecía valorar, pues se estiraba para alcanzarlo, aún arrodillado. Y cada vez que Marcus se movía, Bradley lo empujaba más hacia abajo, como si quisiera demostrar algo a los espectadores. En los rostros que lo rodeaban se reflejaban vergüenza, miedo e incredulidad. Nadie parecía saber si aquello era racismo, abuso de poder o simplemente otro día cualquiera en una ciudad que fingía no ver a las personas sin hogar. Y es en momentos como este, en historias como la de Marcus, cuando comprendemos cómo la vida puede voltear del revés en cuestión de segundos. Si estás viendo este vídeo ahora, comenta aquí desde qué ciudad o país nos sigues. Es importante saber hasta dónde llegan historias como esta, porque demuestra que no estamos solos cuando somos testigos de injusticias. Y no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque historias reales como esta deben contarse, y nadie debería permanecer en silencio ante algo así. El policía agarró a Marcus por la chaqueta, haciéndolo casi caer de lado, y exclamó que gente como él manchaba la imagen del país. Marcus miró a su alrededor sin encontrar rostro conocido, pero sintió el peso de esas miradas extrañas que de pronto empezaban a percibir que él no era solo un indigente. Su pecho subía y bajaba con rapidez, como si quisiera hablar,
pero al mismo tiempo supiera que cualquier palabra podría terminar en algo mucho peor. Fue entonces cuando Bradley metió la mano bajo la camisa gruesa de Marcus, tiró del cordón dorado y reveló la medalla que hasta ese momento nadie sabía que llevaba tan cerca del corazón. El metal dorado brilló bajo la luz gris de la mañana, captando la atención de quienes estaban más cerca. Por un segundo, incluso el policía pareció no saber qué hacer, sosteniendo la medalla como si fuera algo sucio, pero a la vez demasiado valioso para desechar. Giró el objeto entre los dedos, leyendo las inscripciones, los símbolos y el nombre de Marcus. Algunos curiosos que hasta entonces solo observaban, comenzaron a acercarse más, apretando los móviles. Una barista de cabello corto abrió los ojos y susurró: «Eso es una medalla de honor, ¿verdad?». Su voz fue como una chispa en un polvorín. El murmullo creció, mezclando indignación, sorpresa e incluso un cierto bochorno colectivo. Porque incluso quienes minutos antes desviaban la mirada de Marcus, ahora comprendían que estaban ante alguien que había hecho algo grande por la patria, aunque estuviera sucio y arrodillado en la calle, y resultaba imposible no sentir vergüenza por haber ignorado a aquel hombre hasta ese instante. Si estás siguiendo esta historia, comenta aquí. ¿Has presenciado alguna situación en la que alguien fue juzgado solo por su apariencia, sin que nadie supiera quién era realmente? Cuéntanos. Es importante compartir estas historias, porque como puedes ver, no solo ocurren en las películas. Y deja tu like y suscríbete, porque cada vez que difundimos relatos como este, más personas entienden que el respeto no debería depender de medallas o de apariencias. Mientras tanto, el oficial Bradley pareció empequeñecerse ante la multitud. Su voz, antes segura, tembló cuando preguntó a Marcus si aquello era cierto. Marcus, con el rostro aún rojo de humillación, asintió lentamente. Confirmó con voz calmada, pero los ojos húmedos, que había recibido aquella medalla por salvar a sus compañeros en una emboscada en Afganistán. Lo dijo con serenidad, aunque preferiría no revivir aquel día heroico. El silencio que siguió a la confirmación de Marcus pareció volverse denso. La gente se miraba entre sí, algunos bajaban el móvil, avergonzados, otros seguían grabando más de cerca, queriendo inmortalizar cada segundo de la escena. Bradley permaneció inmóvil, sosteniendo la medalla, sin decidir si devolvérsela. El dorado del metal contrastaba casi cruelmente con el negro de los guantes del policía, manchados en las puntas por empujar a Marcus al suelo. Y de repente, todo el discurso sobre vagabundos y vergüenza para el país perdió fuerza en sus labios. Era palpable el miedo creciendo en su rostro, como si recién comprendiera la magnitud de su error. Marcus seguía de rodillas, pero, de algún modo, parecía haber ganado 20 centímetros de altura, solo porque todos, finalmente, lo miraban como a un ser humano, no como a un indigente abandonado. Había rabia y dolor en sus ojos, pero también un orgullo silencioso imposible de ignorar. Si has llegado hasta aquí, dime en los comentarios, ¿crees que Bradley debería ser separado de la policía tras lo ocurrido? ¿O piensas que merece una segunda oportunidad? Tu opinión es valiosa, porque estas reflexiones moldean la sociedad en la que queremos vivir. Y si aún no has dado tu like o no te has suscrito, hazlo ahora, porque historias reales como esta necesitan llegar a más gente. Mientras tanto, más personas comenzaron a llegar atraídas por el alboroto y las cámaras. Un hombre negro, con una chaqueta que llevaba el símbolo de los veteranos, apartó a la multitud y preguntó a Marcus si estaba bien y si necesitaba ayuda. Marcus solo asintió, conteniendo las lágrimas, pero aunque no dijera mucho, la forma en que se mantuvo erguido, con la mano sobre el lugar donde estaba la medalla, lo decía todo. No quería lástima, solo respeto. El hombre de la chaqueta se volvió al policía con voz cargada de indignación y dolor. Le preguntó cómo había tenido el valor de tratar así a un poseedor de la medalla de honor. Bradley intentó responder,
pero las palabras le salían entrecortadas, sin la firmeza de antes. La multitud murmuraba, y se podía sentir que el viento helado no era lo único que erizaba la piel, era la vergüenza colectiva de todos los que, minutos antes, habían pasado de largo sin siquiera mirarlo. Una señora de abrigo rojo, con bolsas de mercado en los brazos, empezó a llorar en silencio, prometiendo que jamás volvería a ignorar a alguien sin conocer su historia. Y el sonido de las notificaciones en los móviles estalló. Los vídeos ya circulaban por las redes con titulares, indignados sobre el policía que humilló a un héroe de guerra negro. La noticia había estallado antes incluso de que la historia concluyera. ¿Te has visto este vídeo hasta el final? Cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que si Marcus no hubiera mostrado la medalla, alguien lo habría defendido? ¿O piensas que todos habrían seguido de largo? Tu opinión importa, porque revela mucho sobre nosotros como sociedad. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque aún hay mucho que contar en esta historia. Mientras tanto, Marcus se puso de pie, las manos temblorosas pero con la mirada firme. Se pasó la mano por el rostro, secándose las lágrimas. Dijo en voz baja que no quería problemas, solo respeto. El veterano de la chaqueta apoyó la mano en su hombro y le dijo que no necesitaría quedarse más en la calle, que lo llevaría a un refugio de veteranos. En ese simple gesto surgió algo que parecía devolverle a Marcus una parte de la humanidad que la calle y la indiferencia le habían robado hace mucho. Mientras el veterano hablaba con Marcus, el oficial Bradley seguía con la medalla en la mano, indeciso entre devolvérsela o aferrarse a ella como disculpa por su error. Intentó justificarse diciendo que solo cumplía con su deber, pero su voz sonaba baja, casi un susurro. Era evidente que sabía que todos grababan cada palabra y comprendía que esas imágenes no desaparecerían fácilmente. El veterano señaló al policía y afirmó que Marcus había derramado su sangre por el país, mientras Bradley ni siquiera habría visto un campo de batalla en su vida. Algunos aplaudían, pero no era un aplauso jubiloso, era un gesto amargo, indignado, como si quisieran compensar la vergüenza pasada. Y allí, en el frío, Marcus permanecía firme, con el cordón donde había estado la medalla como un escudo invisible contra todo lo sucedido. El viento movía el cartel hecho añicos en la acera, recordando en silencio cuánta dignidad le habían pisoteado en cuestión de minutos. Si estás siguiendo esta historia, comenta aquí. ¿Crees que solo porque Marcus tenía la medalla, la gente empezó a respetarlo? ¿O todos merecen respeto, incluso sin necesidad de pruebas? Queremos saber tu opinión, porque este debate es demasiado importante para quedarse solo entre nosotros. Y ya sabes, deja tu like y suscríbete, porque hay muchas más historias reales que necesitan ser contadas. Mientras tanto, un policía de mayor rango llegó atraído por la confusión. Se acercó, se quitó la boina, miró a Marcus a los ojos y preguntó con voz mucho más calmada si necesitaba atención médica. Marcus negó con la cabeza, a pesar del temblor de sus manos. El oficial mayor ordenó a Bradley que se hiciera a un lado y le devolviera la medalla. El rostro de Bradley se puso rojo, no de arrogancia, sino de pura vergüenza. Al entregarla, evitó mirar a Marcus, como quien finalmente entiende que había destruido algo más grande que él mismo, la dignidad de un hombre. El veterano mayor tomó el brazo de Marcus con delicadeza y le ayudó a recomponerse. Le preguntó si tenía dónde pasar la noche y si necesitaba comida caliente o ropa seca. Marcus dudó antes de responder, mirando a la gente alrededor como si aún no creyera que, minutos antes, nadie lo veía ni siquiera como persona. Dijo que estaba bien aunque su voz tembló. El oficial mayor insistió en llevarlo al centro para veteranos, donde tendría una cama y no tendría que dormir en la calle. Mientras tanto, algunos curiosos bajaron los móviles, avergonzados, como entendiendo que era hora de volver a la rutina. Pero hubo quienes se quedaron, observando a Marcus con mezcla de respeto y culpa. Y fue imposible no notar cómo, en cuestión de minutos, aquel hombre había pasado de mendigo molesto a héroe nacional.
Un contraste doloroso grabado en cada mirada incómoda alrededor. Si estás viendo este vídeo hasta aquí, deja en los comentarios. ¿Crees que sin el vídeo y su repercusión en redes, Marcus habría obtenido justicia? ¿O todo se habría silenciado? Tu opinión es muy valiosa para nosotros. Y no olvides dejar tu like y suscribirte, porque las historias reales como esta necesitan resonar alto. Mientras tanto, el oficial Bradley, que antes gritaba con rudeza, ahora se mantenía a varios pasos de distancia, en completo silencio y con el rostro pálido. El oficial mayor dio órdenes para retirarlo del lugar, señalando que se iniciaría una investigación. Aunque nadie pronunció la palabra racismo en voz alta, estaba claro en el aire que aquello no versaba solo sobre vagancia o limpieza de calles. Era la historia de un hombre negro, un veterano, siendo tratado como nada hasta que probó literalmente colgando de su pecho que valía algo. Marcus sostenía la medalla con ambas manos como si fuera un amuleto, pero su mirada no transmitía triunfo. Era una mirada perdida, cargada de cansancio, como quien está exhausto de tener que demostrar quién es para recibir el mínimo respeto. El oficial mayor pidió permiso y empezó a hablar con los presentes, explicando que habría un proceso disciplinario contra Bradley. Algunos asintieron, otros murmuraron que era lo mínimo que la policía podía hacer. Una señora con lágrimas en los ojos se acercó a Marcus y le puso $20 doblados en la mano. Marcus quiso rechazarlos, pero ella insistió, diciendo que era una forma de disculparse por haber pasado tantas veces junto a él sin mirarlo. En ese gesto simple había más humanidad que en todos los discursos sobre patriotismo. Aún así, Marcus no parecía convencido de que las cosas cambiarían por completo. Sabía en el fondo que no era el único que vivía aquello. Eran muchos otros invisibles en las calles. Si esta historia te conmueve, escribe en los comentarios si has vivido o presenciado algo similar. Compartiendo estas experiencias, logramos abrir los ojos de quienes creen que esto nunca sucede. Y no olvides dar tu like y suscribirte, porque cuanto más se difundan estas historias reales, más difícil será que el silencio cubra la injusticia. Mientras tanto, el hombre de la chaqueta de veterano le contó a Marcus que ya había contactado con una ONG de excombatientes para ayudarle a conseguir un cuarto, ropa limpia y un lugar donde empezar de nuevo. Marcus respiró hondo y alzó la mirada, como agradeciendo en silencio que aún hubiera personas dispuestas a tender la mano. Pero todavía un temblor recorría sus hombros, un peso invisible que nadie, por más solidario que fuese, podría aliviar por completo. Porque no era solo el frío lo que dolía, era la humillación y el miedo de, en cualquier momento, volver a ser tratado como nadie. La multitud empezó a dispersarse poco a poco, pero la sensación de malestar permanecía en el aire como una nube oscura. Algunos seguían observando a Marcus a distancia, como si les faltara el valor de acercarse, digiriendo el hecho de que un héroe nacional había sido humillado ante todos sin que nadie interviniera al principio. El oficial mayor quedó junto a Marcus, manteniendo la debida distancia pero con actitud respetuosa, consciente de que un gesto en falso podría reavivar la indignación. Un pequeño grupo de jóvenes con teléfonos en mano se acercó para preguntar si podían divulgar el vídeo. Marcus solo encogió los hombros, afirmando que ya no tenía nada que ocultar. Parecía exhausto, como si cada segundo allí fuera demasiado pesado. Al recoger sus escasas pertenencias, el mechero, las monedas, la bolsa raída, la medalla brillaba en su pecho, recordando a todos que no hay crueldad mayor que necesitar exhibir símbolos de heroísmo para ser tratado con dignidad. Si has llegado hasta el final de este video, cuéntanos en los comentarios qué te hizo sentir esta historia. ¿Crees que la sociedad solo reconoce el valor de las personas cuando hay medallas o títulos involucrados? ¿O deberíamos mirar a cualquier persona en la calle como alguien digno de respeto independientemente de su pasado? Queremos saber tu opinión. Hace la diferencia. Y ya sabes, deja tu like.
Y suscríbete al canal, porque historias reales como la de Marcus deben ser contadas para que más gente abra los ojos. Marcus subió al coche del veterano llevando consigo la medalla y el trozo del cartel rasgado, como si ambos formaran partes inseparables de la misma historia. Y al final, quedó claro para quienes presenciaron todo que, a pesar de las promesas de justicia y de que el vídeo se volviera viral, nada borraba el hecho de que Marcus, por un instante, dejó de existir como persona ante los ojos que lo juzgaron. Y esa herida, incluso después de todo, tal vez sea la parte que más le cueste sanar.